Bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. En la Italia de finales del medievo se amaba de manera diferente a la que se estilaba en la Francia del antiguo régimen. Así como también el amor en la Inglaterra decimonónica era otro, el que se estilaba en la Europa posmoderna. Hasta el Renacimiento, el amor fue el concepto de un ideal. Se amaba a la mujer como plena encarnación de la virtud y de la belleza, y las fuentes literarias más conocidas de esta adoración son los sonetos de los grandes poetas italianos, Dante y Petrarca. Ambos escribieron versos de amor a dos jóvenes mujeres del siglo XIV. En su caso, Dante idolatraba a una mujer llamada Beatriz y Petrarca a una de nombre Laura. Ambas eran idealizaciones de dos mujeres que realmente existieron y con las cuales los poetas tuvieron un breve encuentro en su vida. Beatriz Portinari, de 9 años, que era la hija de una familia acaudalada de Florencia, a la que Dante probablemente contempló de lejos en 2 ocasiones. Petrarca vio a su Laura por primera vez en una iglesia de Aviñón el 6 de abril de 1327. Pero nadie ha podido averiguar de quién se trataba. Estos fugaces encuentros bastaron para que la fantasía de los poetas crearan 2 de las figuras femeninas más conocidas de la literatura occidental. Tanto Beatriz como Laura se casaron posteriormente con otros hombres, pero nada estaba más lejos de la intención de Dante y de Petrarca que acercarse físicamente a sus amadas. Beatriz y Laura eran perfectas y precisamente por eso eran inalcanzables e intocables. El hecho de que ambas mujeres murieran muy jóvenes en realidad no redundó precisamente en prejuicio de su enaltecimiento. Muertas, Beatriz y Laura encarnaban aún así la perfección. En la época de Shakespeare, en el Renacimiento, el amor se consideraba una enfermedad en la que uno podría recuperarse o a la que se podría sucumbir. La asimilación del sentimiento amoroso a una dolencia es originaria en la antigüedad. Así se ponían de manifiesto que el amor es un estado extraordinario que requiere un tratamiento singular. En el Renacimiento, la pasión amorosa se juzgó como una manifestación de la primera enfermedad de la civilización europea, la melancolía. Transcurrieron varios años hasta que se produjo la democratización del amor. Las grandes parejas clásicas de la cultura europea pertenecían a la alta nobleza. Si en la literatura popular del Renacimiento aparecía una pareja de origen humilde, también es el caso de ciertos personajes secundarios de Shakespeare, se trataba siempre de los enamorados que protagonizaban un episodio cómico. Esto a su vez demostraba que el amor era un asunto complicado de aprender y que solo podían manejar aquellos que hubiesen disfrutado de una educación cultivada. Fue necesaria entonces la Ilustración, ya en el siglo XVIII, para que se impusiera la noción de que el amor no es solo una cuestión de clases más favorecidas, sino una cualidad interior para la que están capacitados todos los seres humanos. La mayor diferencia entre el concepto que estuvo vigente en Europa hasta cerca de 1750 y el nuestro se refiere a la duración del amor. Hasta hace unos 250 años, a nadie se le hubiese podido ocurrir relacionar el amor con el matrimonio, ya que el amor se consideraba veleidoso. El amor era pasional y breve. Era como un fuego que irremediablemente se extinguía. En algún momento se apagaría la llama de la pasión. Y precisamente por la irracionalidad del amor, este no podría ser la base de algo que requiriese cierta consistencia. El matrimonio era una decisión racional, subordinada a intereses políticos y económicos. En los estratos más elevados de la sociedad, los esponsales también servían para aumentar las tierras y las fortunas, que valían como instrumento de la política de las familias,
por lo que la preparación de la boda era una cuestión estratégica. En las clases medias y bajas, la subsistencia doméstica se fundaba en el matrimonio. Esto es, aseguraba la existencia económica de la familia. Nada molestaba más al matrimonio que el amor. Por esa razón el amor se situaba fuera del matrimonio y tenía lugar después del mismo. En el ámbito de la nobleza europea de los siglos XVI y XVII, se daban por supuestas las aventuras extramatrimoniales. Valían tanto para hombres como para mujeres. El amor consistía esencialmente en seducir o en ser seducido y requería cierta discreción, táctica y muchas habilidades retóricas. Ya en el siglo XVII, nadie se hubiera incomodado ante la afirmación de que el amor era una convención social. El amor galante fue un exquisito juego de sociedad en el que hubo muchos expertos, los libertinos y las coquetas, según Cordelos de la Cruz. La atribución de cierta durabilidad del amor es una noción bastante nueva dentro de la cultura europea. Comenzar una relación de pareja con la esperanza de que sea duradera porque hay amor es un pensamiento muy moderno que procede, como casi todas las invenciones modernas, de Inglaterra. Esta nueva manera de concebir el sentimiento amoroso es fundamentalmente una maravillosa creación de las clases medias burguesas. Lo decisivo pasa a ser que el amor romántico se basa en el sentimiento. Este hecho modifica radicalmente los motivos del amor. Uno no es amado solamente por ser bello, rico, noble o estar disponible, sino porque uno es precisamente como es. Se ama al otro como ser completo, incluyendo también sus defectos, que pueden ser modificados en caso de extrema necesidad. De ahí que sea posible atribuir al amor ciertas expectativas de permanencia. Solo a partir de este concepto puede considerarse al amor como base de un matrimonio o relación duradera, según nos cuenta también en sus libros Jane Austen. El amor romántico es el modelo que goza en la actualidad de mayor aceptación. Pero todo está permitido. El que así lo desee puede practicar la abstinencia durante varios años e idolatrar de lejos a inalcanzables estrellas del pop, o puede adoptar dramáticas poses y pretender estar de continuo a punto de fallecer de amor, o puede coleccionar conquista tras conquista, tal como era costumbre entre los aristócratas de la corte de Luis XIV. En las próximas semanas aquí en el programa vamos a hablar de las diferentes obras de amor que nos han hecho entender este concepto. Hoy vamos a hablar de Tristán e Isolda de Gottfried von Strasbourg. La próxima semana hablaremos de Romeo y Julieta de William Shakespeare. La siguiente semana de Cordelos de la Cruz con su título Las amistades peligrosas. Después saltaremos a Julia o la nueva Eloísa de Jean-Jacques Rousseau. Pasaremos por Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Rojo y Negro de Stendhal, Las afinidades electivas de Johann Wolfgang von Goethe. Después saltamos a Madame Bovary de Gustave Flaubert. Con León Tolstói presentaremos Ana Karenina. Vamos a hablar de Effie Briest de Theodore Fontane. Y por último terminaremos en esta sección de obras de amor con Lolita de Vladimir Nabokov. Recuerda, esta va a ser cada semana, vamos a estar presentando estos títulos cada semana y después saltaremos a la siguiente lista, que es libros de política, que hablan sobre política. Recuerda que la semana pasada, las semanas anteriores, hemos estado hablando de libros que han influenciado todo lo relacionado a nuestra forma de entender el mundo. Y pues nada. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun
Esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos sumergimos en cómo ha cambiado la idea del amor en Europa, a lo largo de los siglos. Lo que entendemos hoy por amor, bueno, podría ser irreconocible para alguien de la Italia medieval o la Francia prerrevolucionaria. ¿Listos para este viaje en el tiempo emocional? Tenemos fuentes que nos hablan de amores muy idealizados, casi platónicos, vamos, centrados más en lo espiritual que en lo físico, y también de épocas donde se consideraba, fíjate, una especie de enfermedad, y de cómo, sorprendentemente tarde, se acabó vinculando al matrimonio. Nuestra misión hoy, pues, rastrear esa evolución, que es fascinante y a veces un poco desconcertante. Exacto. Veremos cómo el amor pasó de ser, pues, un ideal casi inalcanzable o un juego social muy sofisticado a ser el pilar de las relaciones duraderas que la mayoría busca hoy. Es un recorrido, sí, por la historia cultural de un sentimiento que creemos universal, pero cuya forma de expresarse ha variado muchísimo. Pues empecemos por el principio, ¿no? La Italia de Dante, de Petrarca. Allí el amor era, bueno, distinto. Se idealizaba a la mujer hasta convertirla casi en un símbolo de virtud, de belleza. Pienso en Beatriz, en Laura. Sí, y lo más fascinante ahí es la distancia. Dante apenas trató a Beatriz, y la identidad real de Laura, bueno, sigue siendo un debate entre expertos. Eran mujeres reales, sí, claro, pero la pluma las transformaba en figuras etéreas, como inalcanzables. No se buscaba la relación terrenal, ¿sabes? De hecho, su muerte temprana a menudo incluso reforzaba esa idealización. El amor era, pues eso, una adoración a distancia, un motor para crear, para lo espiritual. Qué curioso. ¿Esa distancia era parte del encanto o simplemente era la forma aceptada de sentirlo en esa época? Yo creo que probablemente ambas cosas. La distancia permitía mantener el ideal intacto, ¿no? Lejos de las imperfecciones del día a día, de la convivencia. Era un amor que, se suponía, ennoblecía al amante precisamente por ser elevado y no, digamos, consumado físicamente. Ya. Y si avanzamos un poco en el tiempo, me encuentro con algo en las fuentes que me ha sorprendido bastante. Hubo un tiempo en que el amor se veía casi como una dolencia, una enfermedad. Pues sí, así es. Es una herencia que viene del pensamiento clásico, de hecho. Se consideraba una especie de melancolía, un estado un poco extraordinario que alteraba la razón, el comportamiento, te sacaba de lo normal, digamos. Y además, se veía como algo complejo, ¿eh? Un arte, algo que solo las clases altas, con educación y tiempo libre, podían entender y practicar con refinamiento. Si aparecían amantes de origen humilde en la literatura de la época, a menudo era en un tono un poco de burla, como si no estuvieran capacitados para esa complejidad emocional. Entiendo. Pero quizá lo que más choca con nuestra sensibilidad de ahora es como durante siglos amor y matrimonio iban pues por caminos totalmente separados. Es que a nadie se le ocurría basar una unión en el amor. Exacto. Y la razón para ello era clara. El amor se consideraba veleidoso, o sea, caprichoso, pasional, muy intenso, sí, pero breve. Un fuego que se apaga pronto. No podía ser el cimiento de algo como el matrimonio, que buscaba estabilidad, permanencia. El matrimonio era, ante todo, un contrato muy racional. Para la nobleza, pues significaba alianzas políticas, económicas, unir patrimonios. Y para las clases más populares era una cuestión de pura subsistencia, de sobrevivir. El amor, entendido como esa pasión o como juego de seducción, era algo que si acaso ocurría fuera del matrimonio. Las aventuras extramatrimoniales en la aristocracia eran, bueno, casi la norma. Una convención social con sus reglas de discreción, de estrategia. Entiendo la lógica del contrato, sí, Mm. pero ¿de verdad no había ningún tipo de afecto o compañerismo dentro del matrimonio en esas épocas, aunque no fuera la pasión romántica que conocemos hoy? Hombre, sin duda podía surgir afecto, claro, o respeto, compañerismo, Ujú, con el tiempo. sí. Pero no eran el motivo de la unión, ni lo que se esperaba al principio. La base era la conveniencia. El sentimiento, si venía, venía después. O se buscaba en otra parte, la pasión al menos. ¿Y entonces? Todo cambia. Llega la ilustración y, sobre todo, una idea que parece surgir con fuerza en las clases medias inglesas hacia 1750. El amor romántico. Ese es el gran giro, sí. El giro copernicano, podríamos decir. El amor empieza a basarse en el sentimiento genuino hacia la persona,
completa, con sus virtudes y esto es crucial, también con sus defectos. Ya no se ama solo un ideal, o una dote, o un apellido, se ama al individuo. Y esta nueva concepción permitió por primera vez en la cultura occidental atribuirle al amor expectativas de permanencia, y considerarlo la base ideal para un matrimonio feliz, duradero. Las novelas de Jane Austen, por ejemplo, capturan este nuevo ideal perfectamente. Claro. Y ese modelo romántico es el que en gran medida pues ha llegado hasta nosotros hoy. Pero ¿eso significa que las formas anteriores han desaparecido del todo? Aún existe la idealización a distancia, ¿eh? Piensa en el fenómeno fan, hacia artistas, por ejemplo. Todavía hay quien adopta poses dramáticas, casi como los amantes de antaño que morían de amor. Y la idea de la conquista como un juego estratégico, que recuerda a las cortes, pues tampoco ha desaparecido del todo, ¿verdad? Convivimos con ecos de todas esas formas históricas. Entonces, resumiendo un poco este viaje, hemos pasado de un amor idealizado, intocable, a verlo como una enfermedad pasajera o un juego social fuera del matrimonio, hasta llegar al sentimiento profundo como pilar de la pareja estable. Vaya transformación. Radical, ciertamente. Y nos deja con una reflexión interesante, creo. Si nuestra idea del amor es, en perspectiva histórica, tan reciente y ha cambiado tanto, ¿podemos asumir que nuestra visión actual es la definitiva? ¿O será simplemente, una etapa más en esa continua evolución de cómo los seres humanos experimentamos y definimos este sentimiento tan fundamental? Es algo sobre lo que seguir pensando, desde luego. Suscríbete a Crónica Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?